Bienvenidos sean todos ustedes. Mi nombre es Alejandro Ariza y de verdad que en esta ocasión nos vestimos de manteles largos aquí en Nueva Conciencia, aquí en Sanki, porque tengo el privilegio de entrevistar a un ser humano extraordinario, un médico que está generando contracultura a través del tremendo beneficio que su conocimiento y su expertise está generando a nivel mundial. Les quiero presentar al Dr. Ludwig Johnson. El Dr. Ludwig Johnson es considerado el experto número 1 de América Latina en metabolismo. Es el creador del protocolo de la revisión de diabetes tipo 2 que lleva su propio nombre. Médico especializado en endocrinología y medicina ortomolecular, colaborador de diferentes medios impresos y radiofónicos nacionales e internacionales. Autor del bestseller La gordura no es su culpa y de los talleres Pare la diabetes y viva 21 días antiedad. Es también regente del blog referencia de quienes actualmente imparten sus tratamientos. Autor de su más reciente obra, Revierta la diabetes en 14 días. El Dr. Johnson es egresado de la Universidad Central de Venezuela con el título de médico cirujano y cuenta con estudios superiores en psiconeuroinmunología de la Universidad de Harvard, Massachusetts. Actualmente reside en Caracas, Venezuela. Y damas y caballeros, lo tengo aquí en línea a mi querido amigo Ludwig Johnson. ¿Cómo estás, Ludwig? Alejandro, un gran abrazo, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por tenerme. Es un placer, de verdad, Ludwig, tener el privilegio de platicar contigo en exclusiva para todo México, porque estoy convencido de que todos tus estudios y una gran pasión que Dios generó en ti como médico es todos los hallazgos que tú a nivel mundial has encontrado y pues te has convertido en un promotor acerca del magnesio. Por favor, Ludwig, ilústranos acerca del magnesio. Oye, Alejandro, no consigo ninguna palabra después de Dios más fuerte que el magnesio. Hoy en día, en este mundo sin magnesio, prácticamente todas las enfermedades de la edad que conocemos como de la edad son en realidad muchas veces estimuladas por la deficiencia invisible a la medicina, al ojo médico, invisible al síntoma inclusive de magnesio que estamos teniendo. Oye, Ludwig, tú dices enfermedades clásicas de la edad para tantas personas que nos están escuchando aquí que quizá no tengan ese conocimiento. ¿Cómo a qué enfermedades te refieres? Bueno, a todos nos preocupa mucho perder la cabeza, eso de la memoria, Claro. el no recordar, el que alguien, pues con la edad, tenga que perder su independencia y sean los hijos quienes le recuerden a uno quién es uno y dónde está, el Alzheimer. Tú sabes que pues tuve la desgracia el año pasado de yo mismo ser víctima como hijo de mi afamado padre, el doctor Daniel Ariza Herrera, afamado cardiólogo mexicano, que en sus últimos años cayó en Alzheimer y de verdad que es una tragedia. El Alzheimer, uno de dos a los 85 años y 5 de 100 a los 60 años, la presenta. Y se inicia, Alejandro, 20 años a nivel celular, 20 años antes del primer síntoma. Es decir, que ya hay 5 personas de 100 que a los 40 años de edad han empezado a nivel celular, intracelular, el proceso para llegar a desarrollar Alzheimer. Y no lo saben y no lo sabrán. El tema de hoy, magnesio, tiene una implicación importantísima con esta patología, con estos, uno de los 5 no quiero tener: cáncer, diabetes, osteoporosis, patología cardiovascular, eso que conocemos como infarto o ACV, accidente cerebrovascular, y finalmente el Alzheimer. Son esas enfermedades a las que me refiero, que aumentan en frecuencia con el tiempo en la Tierra, con la edad. Y el magnesio, justamente, la deficiencia de magnesio, promueve el desarrollo de todas ellas, Alejandro. No me digas, porque esto para miles, incluso de médicos, Ludwig, no es un conocimiento que se tenga
muy claro, incluso ni siquiera que se tenga, porque las academias de medicina no nos enseñaron a pensar en el magnesio intracelular como la causa de estos 5 no quiero, sino que Ve, pues hay una gran ignorancia. Por favor, continúa. yo no sé si tú, a mí me fue una sorpresa, porque seguro que tú recuerdas como médico que eres, ese segundo año de medicina en fisiología, o en primer año creo, o sea, fisiología, segundo era fisiopatología, aquello de la fisiología celular, Ujú. el calcio como inhibidor, el magnesio como inhibidor de los canales de calcio. Así es, me acuerdo perfecto. Y entonces era así como una especie de policía. ¿Usted quién es? Bueno, yo soy calcio. Bueno, pero pasen de uno a uno. Y el magnesio era como el regulador, y eso fue todo lo que yo escuché, digamos, de importancia, que llevara el título la palabra magnesio. Y nada más. Que por cierto, dentro de las curiosidades como mineral es el centro de la clorofila, y el agua, la lluvia, el sol, la luz, que le pegan al verde, a la hoja, a la clorofila, es decir, al magnesio, y de ahí sale el oxígeno. Es Mm. decir, Alejandro, yo encuentro fascinante que estos 4 ministros de la vida, oxígeno, sol o luz, agua y magnesio, sean los que den origen y mantengan a la vida misma. De Wow. manera que, sí, en medicina, yo particularmente, este tema lo vine a descubrir, fue después de salir de los estudios básicos de la universidad. El magnesio, el 1% está en la sangre, el 99% está fuera de la sangre, está adentro de la célula. De manera que los exámenes de sangre no son indicativos de cuál es la situación o el estatus o los niveles o concentraciones con los que cuenta el magnesio. Y para más, el magnesio no se consigue adentro de la célula en iguales proporciones en las diferentes partes del cuerpo necesariamente. Es decir, podemos ver que el cerebro aguanta mejor el magnesio en una persona que su corazón, por resumir, sistema nervioso central y su aparato cardiovascular, mientras que en otra persona puede ser al contrario. De manera que es fascinante ver cómo la distribución, no solamente la absorción y la eliminación están condicionadas, sino la distribución de este catión intracelular. Repito, si fuese un examen de adentro de la célula, Ujú. esto que estamos hablando, Alejandro, Ujú. sería común su enseñanza, sería archiconocido ya, pero el examen siendo extracelular, es decir, de sangre y no de la célula, ha hecho que este tema, tan importante como hoy vamos a hablar, pase desapercibido, inclusive en las escuelas. Oye, Ludwig, ¿y de qué depende que en diferentes partes del organismo y en diferentes personas exista, ahora en este contraste que pusiste del sistema nervioso central y el aparato cardiovascular, que existan diferentes distribución de magnesio? Bueno, en realidad, si tuviésemos 24 horas de historia, hace 15 segundos todo cambió. Nosotros, la gente dice el ser humano tiene 7 millones de años. Ujú. 5 en 4 patas, y tiene una grandiosa idea de ponerse de pie, de pararse, Ujú. hace 2 millones de años. En ese momento sus brazos se acortan, sus piernas se alargan, y la cabeza, que era mucho más pequeña en comparación al tronco, se parecía un poco a la proporción de una vaca, Ujú. esa más pequeña, su tronco, a la de un mono, su cabeza más pequeña, la del tronco, Ujú. su tronco se acorta y su cabeza crece. Se Ujú. parece ahora más a un tigre, más a un león, Ujú. sin llegar al extremo del tigre y del león. Pero se pone de pie, y esto le permite al ser humano en defenderse y empezar a alimentarse distinto. Ujú. Hace 2 millones de años, pero hace 100.000,
100.000 años, empieza en África, por alguna razón todos estábamos ahí, el movimiento, la excursión por el planeta, y hace que el paleogenoma o la genética de este hombre paleolítico empiece a modificarse. Nosotros vivíamos en un planeta que no es este, nuestra genética se desarrolló en otro planeta, esta no es la Tierra, este podrá llamarse Plutón o Marte o Saturno, pero la Tierra por muchísimo tiempo, no por 15 segundos, por muchísimo tiempo más, y nuestra genética tiene eso, no 15 segundos, tiene muchas horas más, 10 horas intactas, nuestra metáfora de 24, se adaptó a regiones de muchísimo magnesio. El hombre paleolítico tenía una proporción 1:1 con el calcio. El hombre actual, por razones que vamos a hablar, geográficas, razones genéticas de adaptación a un medio, por su alimentación actual, con alimentos que no son humanos, alimentos que son de otra tierra, que la genética nunca enfrentó, tiene una relación 4:1 calcio-magnesio. Wow. Inclusive cuando se suplementa, muchas veces está 20:1 calcio-magnesio. Wow. Entonces este yin-yang, que regula la entrada a la célula de este otro importantísimo mineral, más abundante todavía, llamado calcio, hace que, estando mucho calcio y poco magnesio, el calcio deje al hueso para meterse donde nadie lo llamó. Y lo que está duro se pone blando, y lo que está blando se pone duro. Y entonces los corazones duros, y los cerebros duros, y las articulaciones duros, y los riñones duros, y los huesos blandos, con el tiempo se empiezan a presentar en el organismo paleolítico o paleo, es decir, adaptado a una geografía muy contraria a la actual, donde las aguas, las tierras y la comida estaban cargadas del mineral. Lamentablemente, en las ciudades donde vivimos hoy en día, el agua que tomamos y la comida que comemos no le contiene en las proporciones paleolíticas. Y por alguna razón se ha colado la idea de que la osteoporosis es, en el mundo moderno, una enfermedad por deficiencia de calcio, siendo todo lo contrario. La osteoporosis es una enfermedad por desmineralización del hueso, por deficiencia de magnesio, en un mundo que está sobreconsumiendo el calcio. La gente toma leche, come queso, yogurt, pescado, semillas, comen huevos, están cargados de calcio y además se suplementan de calcio. De manera que no es que el calcio es bueno y el magnesio es bueno y el calcio es malo. Es la relación alterada calcio-magnesio lo que da origen a este desbalance, y sumado a una genética que se adaptó o no a una geografía donde, digamos que hace 50.000 años, si uno ve cómo el ser humano fue migrando, fue dejando África, cómo hubo una primera genética que se enfrentó a la agricultura hace 10.000, a tierras más cargadas o menos cargadas de este mineral. Ludwig, ahora que me estás explicando esto, y perdón que te interrumpa, algo tan interesante, recuerda que nos quedamos en la migración. Lo que acabas de decir, pues porque eres muy amable y muy prudente, dijiste que por alguna extraña razón, pero yo quisiera jugar aquí el papel de abogado del diablo, y esa extraña razón se llama el tremendo negocio de los laboratorios farmacéuticos, en donde pues a la sociedad en general, legos en la materia de medicina, les manejamos una estrategia de mercadotecnia poderosa. Te siembro el miedo, y ya que tienes el miedo, te vendo la solución. Entonces hago comerciales en donde se oye un crujir de huesos, una voz de un locutor de miedo diciendo: después de los 40 o 60 años usted puede tener una fractura fácilmente por osteoporosis, tome calcio. Y luego te vendo el calcio. Y lo que tú estás diciendo ahorita está rompiendo el paradigma clásico de la mercadotecnia, en donde estás afirmando que gran parte del problema de la osteoporosis
no es por falta de calcio, sino precisamente por el exceso de calcio hace que se debilite el hueso porque ello hace que se deplete el magnesio. ¿Dije bien? Alejandro, perfecto. De hecho, hace muy poco, hace probablemente 5 días, me entrevistaban desde Miami y una noticia que salió, bueno, ya es conocida, ya había estudios antes del 2012 publicados donde se dejaba claro que la suplementación con calcio aumentaba el riesgo de infarto y accidentes cerebrovascular. Y esto causó alarma en la población, sobre todo femenina y médica, por supuesto. Claro. Entonces, en este caso el periodista me hacía la pregunta de cómo era esto posible y hablábamos de este tema y me decía el periodista que bueno, que con moderación, que el calcio era importante, que los huesos, el calcio es importante, pero ya lo tenemos. El calcio, cuando hay deficiencia de calcio, pues seguro que sí habría entonces osteoporosis por deficiencia de este importantísimo mineral, pero hoy en día lo que no hay es deficiencia de calcio. Hay condiciones que pueden condicionar la eliminación de calcio, como el hiperparatiroidismo, por ejemplo. Ahora, no es el común. Más bien sufrimos de hipoparatiroidismo o hiperparatiroidismo por falta de magnesio. Los médicos que nos escuchen sabrán que muchos de sus pacientes suspenden las pastillas de calcio porque empeoran sus taquicardias o empeora su insomnio o su tensión arterial se les eleva o empeoran sus migrañas y sus dolores de cabeza. Y la relación con el magnesio es lo que explica este fenómeno. Y este es el mismo paciente que cuando toma suplementos de magnesio, pues su insomnio desaparece, sus migrañas desaparecen, sus taquicardias desaparecen. Estos son los pacientes que van policonfundidos, poliruleteados, de consulta en consulta, y terminan polimedicados, pastillas para la taquicardia, pastillas para dormir, pastillas para los dolores de cabeza, pero no les dan, trágicamente, Alejandro, el magnesio, que tiene 400 funciones en el cuerpo, no tiene 20, no tiene 40, tiene 400, de manera que si usted quita uno de los síntomas, digamos la migraña, pero deja 399 puestos sin atender, por eso es que ocurre el avance en la patología con la edad, porque el magnesio se deja la deficiencia y está implicado hasta en la mismísima generación del ATP a nivel intramitocondrial, donde en el ciclo de Krebs, ese famoso, se genera energía. Oye, Ludwig, me impresiona porque, digo, para cualquier persona que nos esté escuchando, esta entrevista de verdad puede ser, pues, una transformación de su vida, porque estás afirmando como autoridad en el mundo, en el tema, pues que el magnesio tiene 400 efectos positivos en el organismo y que dada la vida antipaleo que llevamos hoy, pues tantos ciudadanos del mundo por este cambio en nuestros hábitos alimenticios, también como otro gran negocio que han hecho miles de empresas vendedoras de azúcar refinada que nos ha dañado tremendamente, donde me incluyo también como paciente y gracias a personas como tú estamos viendo la luz. Pues caray, estás, por ejemplo, dando un golpe fuerte al entender que si yo tengo un suplemento de esos que venden, en donde ahora si ponemos atención a la información nutrimental y vemos que sí, tiene magnesio el suplemento que compramos, pero tiene también ese mismo suplemento más calcio que magnesio, eso sería prácticamente igual a que no tuviera ninguno, incluso me estuviera dañando. Y según leí en tu extraordinario libro de Revierta la diabetes en 14 días, tú eres de los promotores que dices, tire ese suplemento porque le hace mucho daño, hace que las arterias se endurezcan, arterias endurecidas generan hipertensión arterial, van con el cardiólogo les receta hidroclorotiazida para que bajen la presión arterial y la gran sorpresa es que ahora se complica porque aumenta los niveles de calcio y no están resolviendo la hipertensión que en varios casos, no todos, pero en varios casos podría haber una mejora tan solo consumiendo más magnesio. ¿Estoy en lo correcto?
Totalmente, oye, tantas ganas de interrumpirte en cada frase porque has dicho tantas cosas tan interesantes. Dijiste tantas cosas. Me emociona mucho lo que acabas de decir. Lo aprendí de Porque ti, lo aprendí de ti. es tan urgente este tema. El paciente muchas veces que nos oye dice, bueno, pero mi pastilla de calcio contiene magnesio, ya yo estoy salvado. Eso que has dicho es tan importante. Si usted debe 3 millones y alguien le da a usted 6 millones, pero le quita 12, usted está peor. Básicamente, Claro. si su relación calcio-magnesio es 4-1 y ahora usted toma una pastilla de calcio que contiene magnesio, pero 3-1, pues ahora su desbalance va a ser 6-1. Es decir, tomar calcio con magnesio no es tomar magnesio. Suplementarse con pastillas de calcio con magnesio no es suplementarse con magnesio. En estas pastillas o suplementos o cápsulas o píldoras que estamos viendo en el mercado. Yo reto a todo el mundo que nos está escuchando en estos momentos que vaya a la farmacia más cercana y que agarre del mostrador cualquier producto que contenga calcio y magnesio y que consiga algún producto que contenga más magnesio que calcio. No lo va a conseguir ni siquiera en la misma proporción, porque el hueso en realidad contiene 3 veces más calcio que magnesio. Y por alguna razón, no sé cuál, porque yo no estuve ahí, se quiere imitar la relación o proporción del hueso en el suplemento que se da. Pero en realidad es este desbalance con el que venimos, porque no hay magnesio en nuestras metrópolis. La evacuación cae en aguas, en mares profundos, y las hortalizas que sembramos, pues el agricultor repone la urea, repone el potasio, repone minerales, pero olvida la concentración ideal muchas veces de magnesio. Las medicinas aumentan el consumo de magnesio, las carbodrogas, o mal llamados alimentos que aportan la energía, porque en realidad lo que aportan es la fatiga. Es decir, estos mal llamados carbohidratos refinados, porque se deberían de llamar eso, alteradores hormonales, productores de infertilidad, de impotencia, de diabetes, de cáncer, de Alzheimer, alimentos que un cavernícola jamás pudo evitar porque no existían en el planeta Tierra, aumentan el consumo del magnesio. La quimioterapia aumenta el consumo de magnesio, pero esto sin contar que existen personas metabólicamente diseñadas para eliminar el magnesio por el riñón a una tasa constante, se consuma o no. Alejandro, esto es interesantísimo. Estoy impactado, continúa. Nosotros hemos visto cómo también en los primeros años de medicina este organismo inteligentísimo, si se consume mucho de algo, pues se elimina mucho de ese algo como un mecanismo de preservación. Luego, si se consume poco, pues se elimina poco. Es retroalimentación negativa. En el organismo lo vemos en todas partes. Bien, sabemos por estudios científicos publicados, que por cierto se pueden conseguir en mis líneas del Twitter y en el blog, cómo si usted no consume mucho calcio, el cuerpo frena la eliminación del calcio. Pero si usted no consume mucho magnesio, no siempre frena la eliminación del magnesio. Y por eso, es decir, le han llamado distorsiones genéticas, yo prefiero llamarlo adaptaciones genéticas a un mundo de mucho magnesio que no es este. Pero hoy en día, por avances genéticos, repito, se ha podido identificar un gen que codifica para esta eliminación del magnesio de forma abundante, no importando que se le consuma de forma escasa. Entiendo esto como algo muy grave y que explica la enorme cantidad de apariciones de las enfermedades clásicas que al principio nos diste de los 5 no quiero y de muchas enfermedades graves en donde el cuerpo humano, por lo que estás explicando ahora a nivel genético, no retiene el magnesio aún ingiriendo poco, sino ingiero poco y además lo elimino. Exactamente, son eliminadores del magnesio, lo cual es ideal para vivir en un
mundo de muchísimo magnesio. Que no tenemos. Hace 15 segundos, un ejercicio rápido para los que nos están escuchando. Señora o señor, o usted joven, si sufre de dolores de cabeza, conocido migrañoso, ya fue al neurólogo, le dijeron no tiene nada, lo suyo es migraña, usted tiene dolores de cabeza, vea su árbol genealógico, vea a su padre, a su madre, a su tío. ¿Quién tiene infarto? Frecuentemente, Alejandro, la persona que sufre de migrañas o dolores de cabeza a los 30, a los 20 años de edad, tiene un padre infartado, tiene una madre con un accidente cerebrovascular antes de los 60 años de edad. Esta persona con dolores de cabeza es la misma que más tarde empieza a sufrir de insomnio y a los 40 cae en el cardiólogo por unas taquicardias, le ponen un Holter y no consiguen la razón de las taquicardias. Y muchas veces sale beta bloqueado, pero sin el magnesio. Este es el paciente que conoce a una abuela, la vecina, le dice, mire, tome magnesio que a mí me curó, me quitó los dolores articulares. Toma el magnesio y ahora duerme bien, se le quitan los dolores de cabeza, pero lo cumbre, Alejandro, es que le han evitado el infarto que iba a tener. El hombre antes probablemente de los 50 porque no regla, pero la mujer justo después de su menopausia, porque su capacidad de menstruar, su ciclo hormonal, le mantiene la entrada de magnesio en medio de la deficiencia todavía mal que bien suficiente. Pero después la mujer, el infarto en la mujer no solo iguala al hombre, sino le supera después de la menopausia. Entonces, cuando uno dice, ¿quién tiene en su casa dolores de cabeza? ¿O quién tiene piedra en el riñón? Y le pregunta, ¿usted tiene patología cardiovascular alrededor? La respuesta es sí. El calcio, que no solamente entra en la cabeza, contrae y duele, sino que también entra en el riñón y produce la arenilla renal. Y aquí más todavía, Alejandro, hay gente que nos está escuchando y está diciendo, no puedo creerlo. Estos, sin vernos, nos están diciendo, piedra en el riñón, historia de arenilla renal o piedra en el riñón, litiasis renal, dolores de cabeza, historia de migraña, y además padre o madre infartado a los 50, a los 60 años de edad. Señor, señora, si ese es usted, joven o joven, si es usted, no tome pastillas de calcio. Si tiene ya osteopenia, si tiene ya osteoporosis, usted es de ese 30-40% que genéticamente elimina el magnesio, ya tiene hipomagnesemia intracelular, el calcio se le está metiendo en el corazón, en el cerebro y en el riñón. Lo que pasa es que el corazón y el cerebro no orinan, el riñón sí, el calcio se queda allá adentro y solo el magnesio lo puede sacar. Alejandro, cuando uno ve pacientes, sus exámenes de sangre muchas veces consigue que el calcio lo tienen bajo los valores ideales. Son pacientes que vienen con un calcio inferior a 8.5. Y cuando uno les consulta, son pacientes que consumen calcio, desayunan con cereal y leche, almuerzan yogur, cenan quesos. Y uno quiere preguntar, ¿cómo es posible que este paciente que come calcio no tiene calcio en la sangre? Y la razón es porque el calcio está metiéndose adentro de las células del cerebro, del corazón, de las arterias, de los riñones. Tú hablabas de la hipertensión. A nivel endotelial, el calcio contrae, produce una calcificación endotelial y esto gesta una hipertensión que cede a pocos meses del debut. Cuando uno pone a este cavernícola confundido, a este ser humano diseñado para vivir en el planeta Tierra y no en este planeta que hoy en día tenemos, cuando uno lo pone a consumir los alimentos paleolíticos y además lo suplementa con magnesio. De manera que la hipocalcemia por hipomagnesemia, conocida y descrita por nosotros, es muy frecuente. Pero este paciente, lamentablemente, cuando su médico le ve el calcio bajo, le suplementa con calcio. Dios. Ahora, increíble, Alejandro. Se complica todavía más el caso. Correcto, correcto. De manera que es un tema muy interesante porque usted mismo puede ir ahorita. Una de las ventajas de este mundo moderno es que tenemos Internet y aunque está lleno de cosas que no son ciertas, también está lleno de cosas que sí son ciertas. Usted puede poner Alzheimer Magnesium Deficiency, en inglés hay muchísimo, y poner Alzheimer Disease o poner patología cardiovascular, deficiencia de magnesio, poner osteoporosis, deficiencia de magnesio, poner todas estas patologías, diabetes,
Ahorita recientemente, hoy en la mañana o ayer, ya no recuerdo, publiqué en mi blog cómo han identificado un gen que condiciona en un planeta que está lleno de carbohidratos, condiciona para la hipomagnesemia Wow. y entonces la diabetes a posteriori. Pues estamos hablando, Ludwig, de verdad, qué tesoro tener esto aquí, porque quien escuche con profunda atención la claridad conceptual con la que se ha generado la cadencia de esta entrevista, pues podría de verdad, sin que suene a exageración, salvar vidas si hacemos una campaña de cultura auténtica, de las verdades que tus estudios han demostrado a nivel mundial. ¿Qué pasaría, Ludwig, si existiera, si se diseñara, si se creara un suplemento alimenticio que aportara 500 veces más magnesio que calcio? ¿Qué pasaría? Porque yo estoy feliz ante lo que yo sé, al igual que tú. Estamos en México a punto de lanzar en este mes de febrero, pues algo que científicamente está demostrado tiene 500 veces más magnesio que calcio. Obviamente estaríamos atestiguando con el paso de las semanas y de los meses la sorpresa de se desapareció la migraña, se desapareció la taquicardia, se desapareció el dolor articular, se controla mejor la diabetes, se tiene una salud cardiovascular más adecuada. Vamos, todo esto sería lo que podríamos quizá atestiguar. Sería la definición de milagro, Alejandro. Yo quiero hacer ciertos comentarios antes de responder tu pregunta. En primer lugar, el magnesio es milagroso porque su deficiencia produce justamente la enfermedad. Es decir, cuando uno le suplementa con magnesio a este paciente que lo identifica en la consulta, frecuentemente el paciente pregunta, ¿me lo tomo de por vida? ¿Es esto de por vida? Y la respuesta es o de por muerte. Estamos con un ser humano en Plutón, en Saturno, a quien le decimos usted debe tener bombonas de oxígeno. Pues Y claro. nos pregunta si es de por vida. Tenemos que explicarle, usted está en otro planeta, por supuesto que es de por vida, usted es un ser humano y los seres humanos dependen de oxígeno. Pues igual con el magnesio. La filosofía Vivir Paleo engloba 5 pasos que buscan imitar la geografía paleolítica y la vida ancestral, de manera que podamos llegar a 90 como si tuviéramos 40, ser ese superhombre, ser ese cavernícola con celular, con la alta tecnología que hoy contamos, pero sin las enfermedades que nunca hubiesen existido si enfrentáramos nuestra genética, para lo cual se acomodaron, se adaptaron. Yo decía que vivir paleo o paleolítico incluye en primer lugar tomar magnesio, corregir la relación calcio-magnesio, tener esporádicos periodos de ayuno, comer como un cavernícola, ir detrás de la lagartija y pues en este mundo moderno, ¿por qué no? En Navidad, en depresión, en cumpleaños y en vacación, comer antipalio. Pero un cavernícola no hace dieta, un cavernícola no la empieza, no la rompe, no se estanca, no se sale, vive palio. Y eso incluye una de las 5 lanzas más importantes, es corregir la deficiencia de calcio y magnesio. Tú me hacías la pregunta, ¿qué ocurriría en este planeta? 85% de los seres humanos viviendo en Saturno no tienen oxígeno. ¿Qué ocurriría en Saturno si a los seres humanos de Saturno que no tienen oxígeno le diéramos un producto que contiene el oxígeno? Dios mío, tendríamos superhombres. Ahora sí tendríamos super profesionales, super ideas, super creatividad, amor, se generaría electricidad creativa, seríamos el planeta 1 de todo el sistema solar, con toda seguridad superiores a cualquier ser. Wow. Maravillosos, pero siempre con nuestra bioquímica, con nuestra fisiología funcionando, no envenenada, no alterada por lo que hemos aprendido a llamar sano y balanceado, que es comer de todo un poco y bajo en grasa, y suplementarnos con calcio. No. Estamos lamentablemente equivocados, de manera que la emoción de poder tener un producto, tener un conocimiento, pero además llevárselo a la mayor cantidad de gente posible,
a través de darles la información para que puedan aplicarla con las personas, es una gran noticia, Alejandro. Yo quiero no dejar de decir que existe un 15% de personas que capturan muy bien el magnesio, linaje frecuentemente europeo, son genéticas que se adaptaron a la agricultura, así como lo hay genes también que son inmunes a los lácteos, no tienen problemas con la caseína, la alfa-betoglobulina de la leche de vaca, pues también son personas que retienen bien el magnesio y no tienen estas alteraciones. De manera que el conocimiento de a quién suplementar con magnesio, cómo hacerlo, en dosis supranormales para la desaparición de los síntomas que ya tienen por una deficiencia gestada ya en años, es muy importante y por eso lo valioso de este tipo de trabajo que tú haces, Alejandro, que es comunicar y ayudar y salvar vidas. Pues Ludwig, de verdad que yo, caray, porque esto es en audio, pero si me pudieras ver, si me hubieras visto en varios momentos de esta entrevista mis cejas, cómo se alzaban casi hasta llegar a la nuca, de darme cuenta de, bueno, como médicos que somos tú y yo, pues pasamos por un entrenamiento clásico de la academia, muchas veces comprada la academia por pues imperios económicos de los laboratorios farmacéuticos para entrenar al médico con una información que le convenga a ciertas personas, pero que no necesariamente generan salud. Y este hallazgo que yo lo atribuyo a ti, para mí Alejandro Ariza, como líder de opinión a nivel nacional, estoy convencido que Ludwig Johnson ya es una marca, cara. Ludwig Johnson es una referencia a nivel mundial para mí, el experto número 1 en metabolismo y el mayor promotor de una experiencia de vida llamada Vive Paleo. De hecho, en mi compañía Nueva Conciencia tengo el placer indescriptible de tener un producto tuyo que es un audio que se llama Vive Paleo, que es algo que está salvando vidas. Y hoy en esta entrevista tener tu experiencia y tu expertise acerca de la bendición que es el magnesio, pues yo te quiero decir, mi querido Ludwig, que el próximo 23 de febrero, donde tú y yo nos vamos a dar cita en un evento masivo, donde estamos esperando un poco más de 10,000 personas reunidas en Expo Bancomer Santa Fe a través de una de mis compañías, de mi empresa Sankey, pues a través de una investigación profunda de Japón y Francia, pues viene un producto que sale al mercado en México, que es realmente una panacea, estoy convencido, una panacea ya ser un producto que tiene 500 veces más contenido de magnesio que de calcio, y es un magnesio obtenido, Ludwig, a 321 metros de profundidad a nivel del mar. Tú sabes, tú eres el experto, hay muchas fuentes de magnesio, pero el mar a 321 metros de profundidad es una riqueza de un magnesio con una pureza tremenda, lo que genera una biodisponibilidad muchísimo mayor que incluso los suplementos que tú y yo conocemos, que se venden en GNC, el magnesio quelate. Bueno, todo eso es una maravilla y tú lo recomiendas, pero ahora tener por primera vez en la historia de la humanidad un producto que tenga tal pureza de magnesio, yo creo que con todos tus años de investigación, pues es motivo de alegría y de jolgorio que orgullosamente en México, en donde yo creo que está el 85% ese que dices, donde no nos adaptamos a un cambio genético y padecemos del bombardeo de carbodrogas y que nos vemos afectados en la salud, pues qué mejor que prevenir enfermedades con este hallazgo tan tuyo como es el tremendo beneficio del magnesio, aumentar la relación de magnesio, que sea más magnesio que calcio, y de verdad creo que atestiguaremos un cambio en la salud en muchos frentes, una prevención evidente en casos de Alzheimer. Imagínate mi propio caso personal con antecedentes familiares directos, el prevenir enfermedad cardiovascular, vamos a atestiguar personas con dolores articulares que se le van, la alegría y la transformación de vida que una persona le genera, desapareció la migraña tan violenta que es para cualquiera que la sufra, y toda esta cantidad de cascadas, porque la verdad lo que tú nos explicas es que es la misma causa
manifestada en diferentes aparatos y sistemas que generan lo que el público ve como diferentes enfermedades. Pero la causa, poco magnesio. Correcto, Alejandro, es un fenómeno increíble lo que va a ocurrir ahora en México, enterándome ustedes como empresa, quiénes son, lo que significan, el número de gente con el que cuentan y la capacidad comunicacional que tienen para llevar conocimiento, porque el conocimiento es la forma más rápida de adaptación genética con la que contamos ahorita. No tenemos, usted no tiene, señor, señora que nos escucha, los 5.000, 10.000 años para que el hijo del 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 hijo de su hijo se adapte a la falta de magnesio. No, 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 esta es su única vida. Y usted, el conocimiento es lo único que puede adaptar su genética a la hora. Y saber, no estar paternalizando los mensajes que uno escucha, sino poder con esta información irse al internet, irse a los libros y averiguar si esto es verdad. La hipomagnesemia intracelular existe. La hipomagnesemia o la deficiencia de magnesio tiene alguna relación con la diabetes, con el cáncer, con el Alzheimer, con el infarto, con el accidente cerebrovascular. Si usted es una persona que le aqueja alguno de estos síntomas, en vivo lo podrá ver, cómo al suplementarse con el magnesio desaparece. Mayor prueba que esa no puede existir. Si usted toma agua y se le quita, usted lo que tenía era sed, no importa lo que diga quién. Y básicamente, Alejandro, me recordabas con tus palabras, con este fenómeno que va a ocurrir ahora en México. México es uno de los países muy querido por mi México, con más diabetes en el planeta Tierra hoy en día. Sí, caray. México comparte esa genética paleolítica con los esquimales, con los árabes, con los australianos. Son personas que producen mucho azúcar, eliminan mucho magnesio, y estos son adaptaciones para regiones sin azúcar donde hay mucho magnesio. De manera que, porque sí, señor, señora, usted produce carbohidratos, el ser humano produce azúcar y la capacidad de producirla es inversamente proporcional a la geografía abundante de carbohidratos a la que fue expuesta. De manera que el mexicano promedio tiene una genética que se va a beneficiar enormemente con esto. Yo me recordabas, decía, en Europa han planteado, en Estados Unidos, perdón, sugerirle al gobierno de los Estados Unidos aumentar el nivel de magnesio en todas sus aguas de venta al público, de empresas privadas como ley, porque esto salvaría vidas. Hay marcas de aguas, nada más de aguas en Europa, que llevan este nombre, magnesio, magnesia. El cordón de calcio que hay en los Estados Unidos, en el sur, donde todas estas patologías que hemos hablado, la patología cardiovascular que se avisora por ese insomnio, migraña, piedra en el riñón, todo un desbalance de mucho calcio, poco magnesio, y que ahora se empeora con las ventas de calcio y que gracias a Dios ya sale a la luz pública con estos estudios donde dice suplementarse con calcio y produce esto. Son medidas que el mundo de los valientes que hablan y que informan se atreven a proponer. Y eso están haciendo ustedes ahora con su empresa, Alejandro. No están colocándole magnesio al agua de México, no están haciendo esa medida, pero están haciendo una mucho mejor, que es trayendo un producto con una combinación paleolítica, ancestral, de Dios, perfecta, del magnesio con sus hermanos alrededor. Uno de los estudios más interesantes que se publicó en la última década fue contrario a lo esperado, con la vitamina BE, la vitamina E y el betacaroteno, que es un antioxidante, donde se vio que no ayudaban a la salud, sino todo lo contrario. Y sin ánimos de hablar de esos estudios, la explicación fue que al aislar el antioxidante o al aislar la vitamina de su orquesta nutricional en la cual se encuentra frecuentemente en la naturaleza, pues pierde su capacidad de generar salud, como lo vemos en vivo. Y el que ahora un producto venga de magnesio
con los nutrientes con el que se le consigue en la naturaleza, pero no solamente en la naturaleza, sino además en el mundo paleolítico y ancestral. Es una extraordinaria noticia, Alejandro. Pues Ludwig, yo te lo confieso que mis ojos en varios momentos de esta charla se llenan de lágrimas al agradecerle infinitamente a Dios la misteriosa forma en la que tú y yo nos conocimos y que pues a través de esta sincronística forma de encontrarnos pues unamos nuestros talentos en beneficio de la sociedad, cumpliendo realmente la misión de llevar ayuda a través de la ayuda más grande que tú acabas de decir y que lo estamos evidenciando con esta entrevista, el conocimiento de la verdad, el conocimiento de la verdad y de verdad yo ahorita no puedo por condiciones que tú sabes de revelar exactamente ni el nombre del producto ni cuáles son sus contenidos, pero el día de ayer, 1 de febrero, nunca lo voy a olvidar porque recibí directo de Japón el estudio, el certificado de análisis con un escrutinio tremendo en los minerales que de inmediato te lo hice llegar, ya que pues pidiéndole información con emergencia a el director general de Sankey, el ingeniero químico Alejandro López Tello, pues le hablé con auténtica emergencia de la necesidad de saber la profundidad de la tabla nutricional, científicamente hablando, de este producto que llega a México el 23 de febrero y más con el apoyo del conocimiento tremendo que has acumulado y compartido con la sociedad, era fundamental, pues obviamente cuando veo que tiene este producto 500 veces más magnesio que calcio y además, como tú dices, orquestado con unos elementos que hacen que el organismo tenga mucho mayor biodisponibilidad. De verdad que como médico estoy profundamente agradecido con Dios y contigo y con este encuentro, que la autoridad para mí, número uno en el mundo, que eres tú, en estos hallazgos, venga a hablarnos y a darnos una conferencia en este evento en donde yo mismo también al final pues compartiré parte de desarrollo humano y superación personal. Qué mejor que hacer un llamado a que la gente, las personas que nos están escuchando, se aculturen con estos hallazgos que has tenido. Yo invito a que la gente te lea en tu blog. Pueden entrar a www.drludwigjohnson.com. Déjame deletrearlo, Ludwig. Es www.drludwigjohnson.com. Voy a decirlo otra vez, www.drludwigjohnson.com, en donde a usted que nos está escuchando le garantizo se llevará una sorpresa tremenda al ver este gran hombre, este auténtico misionero en la vida llevando verdades de trascendencia universal, el doctor Ludwig Johnson. Pues lea por favor los estudios clínicos. El doctor Ludwig Johnson tiene la fuerza tremenda, irrefutable y de verdad contundente del éxito clínico, la evidencia de pacientes allá en Venezuela y ahora en el mundo entero que simplemente dicen me curé, agradeciéndole infinitamente al doctor Ludwig Johnson, que lo que hace es compartir conocimiento real, auténtico. Y de verdad, Ludwig, qué placer que tú y yo pues nos hayamos encontrado una vez más en esta entrevista y te agradezco profundamente, casi me atrevo, Ludwig, con el corazón en la mano te lo digo, a nombre de la humanidad, te agradezco el que hayas decidido entregar tu vida a decir verdades que no cualquiera se atreverá. Eres un héroe de la medicina actual. De verdad, muchísimas gracias, Ludwig. Muchas gracias. Últimas palabras que nos quieras decir, mi querido Ludwig. No quiero, primero, muchísimas gracias por tus palabras. Palabras viniendo de ti, no merecidas. Muchas gracias por tus palabras, Alejandro. Yo, muy emocionado de ir a México. Voy a hablar justamente de eso, voy a dar el protocolo que aplico en mi consultorio con el que he llegado a través de los años y la experiencia. Los que nos están oyendo sufren de hipertensión. Señora, si usted sufre de insomnio, señor, si usted tiene historia de piedra en el riñón y frecuentemente vuelven sus piedras en el riñón,
Si usted tiene diabetes 2, diabetes es la mal llamada de la edad, si usted tiene barriga, si usted tiene hígado graso, triglicéridos elevados, dificultad para dejar las harinas y los dulces, si usted, como dicen en México, retiene líquidos, aquí en Venezuela decimos retiene líquido, si usted se siente fatigado a media tarde, si le han salido verrugas en el cuello, tiene manchas en la piel, si su azúcar está alta en el examen de la sangre, si usted quiere saber cómo revertir ese síndrome del no saber, porque no es un trastorno del metabolismo, es un trastorno del conocimiento. Wow. Por favor, manténgase en contacto. En México, te decía Alejandro, voy a dar el protocolo médico en los talleres al día siguiente, con el cual la persona polimedicada podrá destetarse cuando hay que hacerlo, para poder ver revertir su hipertensión, revertir su insomnio, revertir su taquicardia, revertir su impotencia, revertir su pérdida de la memoria, su dolor articular. Y pieza clave de esto es corregir la relación calcio-magnesio. De manera que estamos hablando muy en español. Si usted tiene un síntoma o un problema, esta información lo puede sanar, Y si usted entra ahorita en mi blog, como decía Alejandro, tendrá acceso ya a mucho de lo que vamos a estar hablando. Así que muchísimas gracias, Alejandro, por esta entrevista, y con muchísimo cariño estaré pronto ya en México con todos mis hermanos mexicanos, con esa emoción y ese cariño que siempre me han mostrado y que yo les tengo. Gracias, Alejandro. Ay, no sabes, Ludwig, de verdad, gracias a ti por esta riqueza tremenda que has aportado en esta extensa y larga entrevista. Pues tenemos a Ludwig Johnson el próximo sábado 23 de febrero y un taller el domingo 24. Cualquier persona que busque información puede pedírsela a la persona que le dio esta grabación, este audio. Forzosamente tendrá la información a través de la bendita compañía Sankey, que está haciendo tanto bien a este país. Y de verdad, Ludwig, antes de la entrevista me dio mucha risa cuando decías, si tú tuvieras 10 segundos antes de morir, ¿qué dirías? Me llamó la atención que dijiste. ¿Nos quieres platicar eso? Por supuesto. Si yo cayera muerto con un tiro en el pecho, lo último que diría sería, amo a mis hijos, tomen magnesio, y caería muerto. Alejandro, yo no exagero cuando te digo eso. Mi carro tiene una calcomanía atrás que dice tome magnesio, y es frecuente que la gente se pare al lado y diga ¿cuánto? Y yo digo, este es un ganador, este hace la pregunta precisa y exacta. Si usted quiere saber cuáles son las indicaciones, las contraindicaciones, los tipos de magnesio, pero sobre todo el mejor magnesio, por favor, no deje de mantenerse en contacto. De verdad, Ludwig, muchas gracias. Te quiero mucho, te admiro y te respeto. Muchas gracias por esta entrevista, Ludwig. A ti, Alejandro. Hasta pronto.